Bien, en esta presentación ahora tratemos de conjugar y tratar de derivar qué es lo que podemos hacer para un cambio de percepción y de conducta ambiental. ¿Cuáles son las tendencias, cuáles son las oportunidades en el mundo en realidad para tener este cambio de percepción, que es el cambio que pretende impulsar y que debe impulsar la encíclica papal Laudato Si? Hay una serie de posibilidades y capacidades. Como lectura, he elegido un documento de un profesor español de contextualización y enfoques en el estudio de comportamientos proambientales o ecológicos, es decir, cuál es la propensión a comportarse de manera favorable al ambiente o de manera favorable a la ecología, con miras a la perfilación del consumidor, sin embargo, lo cual implica alguna contradicción, como si fuera posible manipular un poco las propensiones que se tienen para el manejo ambiental con miras a perfilar a un consumidor más proambientalista, por ejemplo. Lo cual es interesante porque nos sumerge un poco en este tema. Lo que quisiera en realidad enfatizar es este tema del antropocentrismo. El hombre se siente el rey de la creación, está en medio de un ambiente natural y también de un ambiente artificial, pero tiende en esa sensación de ser la corona de la creación en el mundo, a tomar una distancia de la naturaleza de la que forma parte. Y esto ya lo hemos visto en otras presentaciones. Y va además artificializando cada vez más su entorno humano. Aquí empieza a aparecer lo que se ha llamado antes la tragedia de los comunes, es decir, empezamos a tomar distancia también de aquello que es el bien común para todos, el aire, el agua, el medio ambiente, la salud en general de la naturaleza, y empezamos a decir que no tenemos que preocuparnos de eso. Todos usamos eso, pero nadie se preocupa específicamente de eso porque se toma una distancia antropocéntrica. Lo que interesa es el hombre, y el hombre hace uso de la naturaleza en su provecho de la mejor manera posible, y hay muchas reacciones negativas cuando uno dice, bueno, no hagas eso, pero ¿por qué? Si está ahí y lo puedo utilizar y tengo los medios para hacerlo. Entonces, hay un conflicto permanente en la sociedad respecto a este antropocentrismo, respecto a estos bienes comunes que nos ofrece la naturaleza. Esto tiene que ver probablemente con la evolución realmente muy rápida, una evolución tremendamente acelerada de la especie humana en términos de su encefalización. En tiempos muy cortos desde el punto de vista geológico y de evolución de la naturaleza, de su encéfalo, favoreciendo mucho la formación de lo que se llamaba antes la materia gris o el neocórtex cerebral, esta nueva corteza cerebral que es tan eficiente, tan distractiva, el intelecto, la capacidad de inventiva, la capacidad del lenguaje, la capacidad de conceptualización, y que, de acuerdo a lo que decía Teilhard de Chardin, lo está convirtiendo en una especie de gran flor de la evolución natural. Y esto produce una especie de autoseguridad en que es así como debe comportarse el hombre. Y solemos prestar 1000 veces más importancia a nuestras reflexiones intelectuales que a nuestras emociones o pasiones. Y la razón es que la reflexión es consciente, estamos conscientes de lo que decimos, conscientes de lo que pensamos, conscientes de cómo elaboramos conceptos e ideas, pero no estamos conscientes del otro aspecto, de aquello que ha quedado no solamente como rezago, sino como parte vital de nuestra naturaleza, que es el comportamiento animal, el comportamiento natural, es el que maneja los aspectos vitales. Tenemos
órganos en el cerebro que se encargan de mantener viva esta capacidad vital de nuestro organismo, de nuestras reacciones, de cómo debemos alimentarnos, de cómo debemos respirar, de cómo debemos huir de los peligros, de cómo debemos atacar, de cómo debemos defendernos. Y todo eso se produce de una manera muy no consciente en general. No es inconsciente, tampoco es consciente, es no consciente. Y la gran tarea que tienen muchas personas, la mayoría de nuestros semejantes, todos nosotros, es cómo balancear el uso del intelecto y cómo balancear la aparición de estas emociones tan fuertes. Y esta contienda permanente que se tiene en el hombre actual entre emociones vitales, emociones y pasiones vitales versus reflexiones, moral, normas sociales, etcétera, es permanente y causa un gran estrés. Causa un gran estrés porque este cerebro reptil que todavía conservamos, este cerebro mamífero que ha estado millones de años con nuestra evolución corporal, sin embargo ya se conoce y ya se usa intelectualmente con el nombre un poco con fines de manipulación, más que con fines de convivencia. Se habla de neuromarketing, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo averiguamos qué es lo que le molesta o le perturba a esta persona o qué le desagrada de manera inconsciente para poder inducirlo a determinadas formas de consumo, a preferir determinados productos o determinadas formas o aficiones. Lo usamos y sabemos que existe, pero no lo usamos de una buena manera. Y hay, si bien es cierto, muchas técnicas que están en boga en las grandes empresas para facilitar la convivencia entre los empleados y la convivencia de familiares o amigos con técnicas de manejo, todavía nos encontramos con unas fuertes contradicciones en este tema. ¿Y esto a qué nos lleva en la vida diaria? A que tengamos un gran estrés en tratar de controlar estas dos pulsiones tan diferentes. Una paradita. Ya. Bien, en términos generales lo que tenemos entonces es esta dualidad y en un contexto de densificación tremenda. Estamos viviendo un mundo globalizado, un mundo altamente densificado que nos pone en contacto a través de la televisión, a través de la radio, a través de los teléfonos, a través del internet, con miles de personas, millones de personas. Y esto contradice la base misma biológica que nos ha dado origen, que se basa en pequeños grupos, en entidades tribales, con núcleos familiares. Esta permanente contradicción entre trabajar el grupo, trabajar mi egoísmo, entre trabajar mi vitalidad y mis necesidades familiares y personales, con la necesidad de alternar y participar y aportar a una globalidad, causa un gran estrés, y de allí están derivándose una serie de malestares y reacciones sociobiológicas, y aquí introduzco la palabra porque es sumamente importante, que nos podrían explicar mucho de esto. Pero este antropocentrismo y esta intelectualidad del hombre muchas veces limita eso, ¿no? Eso se empieza a filosofar, y mientras se filosofa estamos usando el cerebro reflexivo y no estamos entendiendo la interacción con nuestra vitalidad natural. De aquí la importancia del tema sociobiológico, que está mucho más cerca, a pesar de que es calificado más de zoológico, de más acercación a la naturaleza animal que a la grandeza humana, está mucho más cerca de San Francisco que de Einstein. Estamos hablando de acercarnos a la esencia del ser humano basado en su biología. Y aquí el enfoque sociobiológico, del cual hemos hablado con Wilson, es esencial para comprender la evolución de la especie humana desde hace millones de años. Repetimos, tenemos 100.000 años o menos de evolución intelectual, pero tenemos por lo menos como especie humana 7 millones de años de evolución de nuestro propio organismo y naturaleza, que son parte de nuestra conducta diaria, aunque no lo percibamos así.
Y este enfoque se nutre mucho de las lecciones de la biología, de la etología animal, que está mirar el reino animal como una cosa totalmente ajena a nosotros, muy interesante, muy simpática, en unos casos curiosa, es esencial para empezar a entender a nosotros mismos. Si ustedes comienzan a frecuentar series como las de National Geographic, Nat Geo Wild, por ejemplo, son tremendamente reveladoras de conductas que tenemos incorporadas nosotros mismos y que no las reconocemos porque las aplicamos a los animales. Pero los animales tienen conductas que podríamos juzgar humanas. Podríamos aprender mucho de cómo hemos evolucionado para no perder de vista esta naturaleza interna que juega un rol fundamental en nuestra conducta, pero no es un rol reflexivo, no es un rol reconocido como tal, salvo, por supuesto, por las escuelas de psicología u otras. Pero siempre se establece un corte y la sociobiología hasta ahora no es aceptada como una ciencia que permita entender la naturaleza humana, lo cual, a mi manera de ver, es un error. Esta intelectualización de la sociedad conduce a una pérdida de la espiritualidad, porque se empieza a distinguir a separar estos componentes de la espiritualidad que no solamente están en la mente, está también el cuerpo, está también la relación entre los dos, que es la espiritualidad bien entendida. Y por otra parte empieza a afectar los valores de convivencia, nuevamente la densidad demográfica, las ciudades tan grandes y densas, y las intensas comunicaciones que nos permiten estar a veces más cerca de una persona que está a 8.000 kilómetros que la persona de mi familia que está viendo su teléfono, su tablet a mi lado, también están creando una perturbación espiritual que aumenta la tensión y dificulta la comprensión de estos fenómenos. Podríamos ir un poco más allá. Cuando hablamos de especies animales o especies vegetales incluso, encontramos que los seres vivos tienen dos pulsiones que conviven y son útiles para ambos, especialmente en los mamíferos, y mucho más en los primates y los humanos, mucho más, que es uno, el instinto de conservación del individuo. Todos tenemos un instinto de conservación nuestra que se activa en momentos de peligro, que reacciona con mucha fuerza, que el propio organismo contribuye a esta reacción liberando una gran cantidad de adrenalina para duplicar nuestra capacidad de correr, duplicar nuestra capacidad de forzar o de empujar o de traer. Tenemos el caso muy reciente de la señora que fue arrastrada y que solamente por una cantidad de adrenalina bárbara que debe haber soltado ha podido superar ese proceso. Tanto que cuando ya percibió que estaba salvada, pierde el conocimiento, porque inmediatamente deja de producir esta adrenalina que la mantenía activa. Entonces, esta capacidad de la conservación del individuo tiene a su vez en grupos y en animales de especies grupales otro componente, el instinto de conservación del grupo o de la especie. Y ambas tienen que convivir en el individuo. ¿Qué pasa cuando predomina una sobre la otra? Que es común porque los individuos son diferentes y pueden tener, sea, hablando de la especie humana, sea por genética o sea por influencia ambiental, orientación hacia uno u otro. Hagamos brevemente una comparación con la izquierda y la derecha. Supongamos que son más de derecha aquellos en los cuales predomina el instinto de conservación del individuo, yo, mi familia, mis hijos, primero que nada. Y vayamos al otro lado y llamemos a la izquierda aquellos en los que predomina el sentido de conservación de la especie, el ser humano, la comunidad, el grupo, mi país, mi equipo, en fin, que también tiene mucha fuerza. Y ahí podríamos empezar a determinar que son irreconciliables o pueden llegar a serlo si es que no aprendemos a conciliar ambos instintos y ambas formas de trabajo. Y esta dualidad se empieza a poner a prueba muchísimo más fuerte con, repito, esta densificación de la población en el mundo
y esta necesidad de mantener las dos cosas, mantener la familia, mantener el grupo de amigos, mantener con una artificialización de las tecnologías y el mundo que nos está llevando a convertirnos en neuronas de un gran cerebro que es Internet, y al mismo tiempo tener esta otra, digamos, vitalidad, esta otra necesidad. Muchos de ustedes habrán notado que con Facebook o las redes sociales las conductas o las respuestas de las personas son muchísimo más diferentes de cuando uno se las encuentra cara a cara. Me ha pasado a hablar con amigos y decir, oye, vi tu comentario en Facebook, les incomoda. Les incomoda porque han usado otro tipo de relación en ese momento, y la relación face to face, la relación cara a cara, ya no es la misma, y no pueden usar el mismo tipo de comentario, el mismo tipo de afecto o el mismo tipo de expresión. Entonces, esto está creando un escenario muy difícil para el ser humano y la sociedad. Cuando convivimos en una ciudad tan densa como son las grandes ciudades, esto se agrava mucho. Y aquí, simplemente como colofón, tenemos que considerar que el ambiente empieza a ser perjudicado en esta condición tan difícil. Empiezan a producirse polaridades respecto a cómo debe manejarse el ambiente, en función de que yo quiera conservarme a mí, o en el extremo ser un héroe o un mártir y conservar a la especie humana en su conjunto. Tenemos que buscar ese equilibrio, y ese equilibrio no siempre es fácil en las sociedades, y menos aún en las sociedades urbanas.